Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica con el Congreso de la República, con el señor Ángel Delgado, jefe legal constitucional del Congreso. Ya lo tenemos en la línea. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Ángel. Bueno, acá Una para... aclaración, yo estoy hablando a título personal, ¿ah? Es una entrevista personal, yo no declaro como funcionario, por si acaso, Ok, para que todos los perfecto. amigos lo tengan claro. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Un tema que se está hablando y que ya estamos minutos de comenzar el pleno es estas críticas que se vienen haciendo al viaje o a la solicitud del viaje de la presidenta Dina Boluarte a Asia. ¿Cuál es su posición en ese tema? Bueno, pues sí, pues por un lado, como jefe de Estado es responsable de la política exterior, pero al mismo tiempo el gobierno que no merita mucha eficiencia provoca escozor entre la ciudadanía, pues. Depende del Congreso de la República darle o no el permiso correspondiente, Pero bueno, de acuerdo al trámite. según lo que vemos, ahora hay, digamos, una gran cantidad de congresistas que están apoyando el Ejecutivo, ¿no? Y no creo que le nieguen, pues, este viaje, ¿no? No, bueno, vamos a verlo, pues ya falta minutos, ¿no? Hasta las 5 se había citado el pleno, creo que esa es la hora que habían citado. Sí. Ángel, buenas tardes, te saluda Luis Felipe. Bueno, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A tus órdenes, dime. Bueno, estamos al pendiente del pleno y del debate que va a ser en breve, pero el tema de las comisiones, por ejemplo, es este tema de conformar los grupos de las comisiones y los integrantes. eh, ¿Tú crees que esta semana ya se defina? ¿La semana que viene? Bueno, es un procedimiento regular del Congreso cada año. Al momento que elige nueva mesa directiva, restablece el cuadro de comisiones, se crean algunas, se ajustan otras, y por supuesto se da una nueva composición de las mismas, ¿no? Eso depende de una decisión que se adopta en una instancia que se conoce con el nombre de Junta de Portavoces. Una Así vez es. que ahí se llega el acuerdo, en el Pleno se pasa a una votación sobre lo acordado. Ese es el procedimiento. Que vemos que probablemente de todas maneras es en una semana. Sí, una semana, salvo que haya pues alguna dificultad insalvable, pero la mayoría que tiene hoy día la mesa directiva, que es multipartidaria, debe también tener una propuesta para la distribución de los nombres y componentes de las distintas comisiones. Generalmente ambas cosas se discuten en paralelo, en simultáneo. Entonces, yo no conozco el detalle, por supuesto, Ujú. pero casi podría suponer de que ya hay por lo menos un borrador importante en cuanto a niveles de consenso acordado. Ángel, otro tema que me gustaría, desde tu experiencia, ya que conoces también bastante el tema de la Constitución, es, porque mucha gente se está preguntando, la actual presidenta Dina Boluarte, ¿puede ser vacada ya después del 28 de julio? Claro que sí, recuerden ustedes el caso Vizcarra. Vizcarra fue vacado en el mes de noviembre del año 20 y las elecciones estaban fijadas para el año 21, para abril del año 21. ¿Cuál O sería sea, el marco legal, el fundamento legal? no, el fundamento legal es el establecido en el artículo que habla de la incapacidad moral. Ahora, incapacidad moral es una cosa muy grave, pero más allá de la teoría, el tema está si hay votos o no para eso. Se requiere 2/3 del número legal, esto es 87, y ese es un número bastante difícil de alcanzar. Claro, Esta porque, sería, creo que la cuarta, quinta o sexta, ya he perdido el número de sí, verdad de solicitudes de vacancia y ninguna ha prosperado. claro, porque hay una solicitud pendiente. El otro día el congresista Carlos Cebolla hablaba que todavía eso se tiene que revisar y se tiene que discutir en el Pleno. Entonces, estamos hablando, perdón Ángel, de que el Congreso estaría en una situación ventajosa porque a partir del 28 de julio creo que no se puede disolver un Congreso. Eso es otra cosa distinta, sí, porque ya no, pues, o sea, eso sí hay una norma expresa en la Constitución que dice que un año antes el Congreso ya no puede ser disuelto en absoluto. Pero, sin embargo, el Congreso sí podría interponer una moción de vacancia. Porque la vacancia, mira, la diferencia es que mientras
la disolución del Congreso responde a una política, ¿no? Sí. Deliberada, consciente, que se adopta desde el gobierno y que el Congreso supuestamente no acata o discrepa. Claro. Es un tema política y totalmente voluntario. La incapacidad moral se produce por un suceso que escapa a la regla política, un acto inmoral, un acto que escandaliza a la opinión pública, que genera una enorme tensión en el país, que fue lo que sucedió exactamente con Vizcarra. En la verdad, yo ahora que hago memoria, no estaba en la meta del Parlamento complementario de un año, que había sido elegido además a hechura de Vizcarra, ¿recuerdan ustedes? Sí, claro. Porque Claro. él había disuelto Así es. el año 19, el Congreso convocó a elecciones a fines de noviembre y el Congreso se inauguró pues creo que los primeros días del año 2020, ¿no? Era un Congreso, si bien donde él no tenía una bancada, se supone que ya no estaban ninguno de los elementos beligerantes del Congreso anterior, que el fujimorismo se había reducido a su mínima expresión, ya no estaban los apristas, por ejemplo, y en fin, era otra la composición del Congreso con gente neófita. Y el Congreso Y sin extraordinario. embargo, a raíz de los escándalos, primero de Richard Swing y luego el conocimiento que se tuvo a través de una información de un diario de circulación nacional sobre los escándalos Moquegua. bastante verificados. Se conoció la carpeta fiscal del caso del hospital de Moquegua, Ujú. donde Vizcarra, cuando era gobernador, habría pedido 1 millón, 2 millones de coima, y esto estaba bastante acreditado. Esta información se trascendió a la prensa, trascendió del Ministerio Público a la prensa y provocó una segunda moción de vacancia que, repito, en su momento parecía que no iba a tener el número de votos suficientes, pero sospechosamente o por esas cosas del destino, Vizcarra fue a provocar, insultó a los congresistas en ese momento y parece que las bancadas mayoritarias le bajaron el dedo, a pesar que ya las elecciones estaban convocadas, ya estábamos en tiempo electoral y por lo tanto la salida de Vizcarra en ese momento ya parecía inocua. Así es. Sin embargo se produjo. Estoy hablando del 9 de noviembre del año 2020. La primera vuelta de elecciones se iba a llevar en abril del año 21, correcto. Entonces se produjo la vacancia, que fue una verdadera sorpresa. Nadie podía apostar que se iba a dar la vacancia. Inclusive yo escribí un artículo para un periódico criticando al Congreso de entonces porque se estaban exponiendo a un nuevo desaire. Y esa es una derrota política que se paga ante la población. Entonces, ¿qué sentido tenía, si no se cuentan los votos, provocar una vacancia? Había votos para que salga la moción, pero no había votos para que se apruebe la misma. No había los 87 votos. Y sin embargo, al final hubo más de 105 votos Sí. por la vacancia de Vizcarra. Sorpresas de la vida. Sí. Ahora, una cosa, esta situación sin duda todavía la tiene ahí, digamos, a la presidenta en una especie de stand-by, en el sentido de que ella está pensando su segunda movida, porque ahora con un nuevo Congreso, un nuevo presidente del Congreso, Ángel, creo que el cambio nos llevaría a otro personaje cuestionado, porque si vacan a la presidenta, el nuevo presidente por encargo sería el actual presidente del Congreso, ¿no? Sin José duda Gerí. alguna, sin duda, no hay duda alguna. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que tiene que respetarse. Eso es lo que no se respetó el año 20. Merino era el presidente del Congreso, se produjo la vacancia que nadie le esperaba y le tocaba por mandato de la Constitución el itinerato presidencial al señor congresista Merino. ¿Crees que actualmente los caviares también busquen, digamos, repetir lo que pasó con Merino? Si sucede Bueno, eso. es difícil en el Perú hacer pronósticos de ese tipo y para varios meses por delante, pero la verdad, si la presidenta no comete ningún error grave, no nos trae un escándalo gigantesco, algo que conmueva a la opinión pública,
no habría razones para sacarla, pero no quiero volver a equivocarme, como nos equivocamos todos Sí. cuando ya pensábamos que Vizcarra iba a terminar su mandato. Primero que él tenía un congreso hecho a su medida. El congreso complementario fue un congreso que él había impuesto. Entonces los congresistas le tenían que tener algún grado de agradecimiento, entre comillas, porque si habían llegado al congreso había sido por la disolución del anterior. Aparte, en ese momento Vizcarra gozaba de una enorme popularidad. Acuérdate, estamos hablando de la pandemia, y las movidas en ese tiempo le daban a Vizcarra una opinión pública muy, muy, muy favorable. No tenía las cifras que tenía la señora Boluarte. Y sin embargo, contra todo pronóstico, se produjo este escándalo y Vizcarra fue al Congreso. Vizcarra no iba al Congreso, mandaba al abogado, como hizo en el caso de la moción de vacancia que presentó para el caso de Richard Swing. Insultó a los congresistas, dijo que todos tenían procesos abiertos, casi los dijo que eran delincuentes, y eso provocó un rechazo, y en la medianoche se produjo una votación que sorprendió a tutti rimundi, Pero Ángel, y el señor Vizcarra fue vacado. Sí. pero Ángel, ese congreso extraordinario, así se denominaba, Sí. que él creó, fue el que lo sacó, pero Sí, se pues, comportó sí. de manera esquizofrénica este parlamento, porque al poco tiempo, cuando Merino tuvo su mandato de 5 días, los propios grupos caviares salían a decir que vuela Vizcarra. Sí, no, además eso al final sí, claro, porque en realidad el caviaraje que soportaba Vizcarra y que no era mayoritario, incluso en ese congreso, estaba con Vizcarra. La idea original, acuérdate tú, era reponer a Vizcarra, Sí, claro. solo que ya parecía eso de... Bueno, y es entonces que adoptan una decisión infeliz, mayorías renuncian a votar, y solamente los dos partidos minoritarios, vizcarristas los dos, el de la señora Mirta Vázquez y el partido Morado, Sí. ¿no? Son los que votan. Entonces, entre casi menos de 20 personas deciden que Mirta Vázquez se quede como presidenta del Congreso y Sagasti como presidente de la República. Imagínate tú. Sí. Bastante Y complicado. los demás no votaron porque los otros partidos Les prohibieron que casi eran- votar. se autolimitaron. Es que Sí. eso hasta la cobardía estaba a la orden del día. Sí. O sea, el Congreso se manejaba periodicazos, se manejaba desde las cabinas de teléfono, desde las cabinas de radio y las imágenes de la televisión. Ángel. Entonces crearon una norma no escrita Sí. que quienes habían votado por la vacancia de Vizcarra eran culpables, Así es. y entonces no podían votar, y el presidente tenía que salir de los dos únicos partidos vizcarristas que habían apoyado al delincuente, al lagarto. Así es. Entonces, por eso es que uno fue presidente del Congreso, el partido de la señora Mirta Vázquez, ¿no? Y el señor Cura Arana, y el otro fue el partido Morado, Morado, que, sí. que puso al presidente de la República, ¿no? Sí, es... Qué sorpresa, me estoy acordando contigo a la luz de las preguntas. Sí. O Hay sea, una... por eso que es dificilísimo, la pregunta que tú me haces Claro. es muy complicada Claro. de pronosticar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar en realidad. Sí, eso sí, eso sí. es lo único cierto. Ángel, pero, a mí- digamos, pero sin embargo, a la luz de los hechos no debería pasar. Claro. Si claro. la señora no comete otro escándalo, no sé, pues, pero es proclive a eso, ¿no? Sí. Tiene una tendencia suicida, destructiva, no sé qué cosa. Ángel, ahora, haciendo este importante ejercicio de memoria, te quiero preguntar, ¿no? Teniendo esto como antecedente, ¿cómo ves las próximas elecciones, o mejor dicho, la campaña electoral? ¿Por qué? Porque es un nuevo Congreso, un Congreso con una muy baja aprobación, una presidenta con una muy baja aprobación. Creo que esto no sucedió antes, pero aportas de una campaña donde hay más de 40 partidos políticos. Sí. Bueno, eso es otra herencia de la época de los lagartos y lagartijas, ¿ah? Eso no es casual, eso fue lo que quería Vizcarra, destruir, envenenar,
contaminar la escena política con una fragmentación absoluta. Acuérdate tú del señor Tuesta, que fue el presidente de una comisión de notables que hizo ese expropicio. O sea, eso no ha sido casual, pues, te das cuenta. Eso ha sido pensado desde el caberaje para destruir la política democrática, ¿te das cuenta? Y bueno, y ahora tenemos esa herencia, ¿no? Espero yo que la sabiduría popular no se disperse pues en 40 organizaciones, sino finalmente el péndulo a favor de la realidad haga que los partidos, los grupos más representativos, los candidatos con mayor pegada sean los que hegemonizan la escena electoral, y estoy hablando de 4, 5, 6 nomás, ¿no? Y el resto, pues, como en otros países, desaparezcan de igual manera como han sido, porque esos grupos han sido artificiales y la artificialidad entonces es su destino. Lo Pero, artificial, Ángel, lo feble, desaparece de igual manera. O sea, la mayoría de esos 40 partidos van a desaparecer. Claro. Y ni nos vamos a acordar, ni tú ni yo, de sus nombres. Ahora no sé ni los nombres de los 40, para Y ser tampoco sincero, ¿no? después, y tampoco después van a pasar. O sea, tú has visto las carreras de maratón, ¿no? Claro. Salen miles y al final la pelea por el primer lugar es una docena de la atletas. carrera de fondo, así es. Una docena de... Bueno, aquí serán 5, 6, 7, yo creo que eso es la cuestión. Y bueno, yo creo que las elecciones, a la pregunta, es una gran oportunidad que tenemos los peruanos para corregir los gravísimos errores que cometimos hace 5 años al elegir a esta banda con Castillo, Boluarte de la cabeza, y entonces iniciar un proceso de recuperación. Yo la verdad no espero nada ya del gobierno, simplemente que no meta la pata y que no genere un torbellín, una tormenta, un escándalo que malogre el clima de sosiego y tranquilidad que tiene que haber para que funcionen las elecciones como mecanismo de transición democrática. Si eso se consigue, estaré satisfecho. Ángel, pero ¿tú crees que hay tranquilidad? Recordemos que Bueno, hay gran movimiento de los mineros, ¿no? O sea, que ellos están en distintas zonas y hace poco han anunciado, esta mañana bueno, creo. pero eso tiene que resolverse, pues eso es un tema, es una demanda social Sí. complicada, yo sé, pues tiene que resolverse, pues. El tema aquí es político, es la transferencia. Los mineros no están en una tesitura de impedir las elecciones, ni mucho menos, ¿no? Eso no lo veo yo particularmente. Tienen ellos, los mineros y los peruanos, y el Estado peruano debería apostar por formalizarlos de verdad. Eso es lo que hay que hacer, hay que formalizarlos y punto. Pero de verdad, con ganas. Y si esto no se ha producido es porque el Estado ha sido incapaz para hacerlo. Eso es claro. Los mineros no son ni proletarios y mucho menos abrazan ideologías comunistas. Son empresarios que quieren ascender, que quieren un espacio para trabajar, quieren un parte del territorio para hacer su minería, y lamentablemente el control que hay del territorio entregado en concesiones por el ministerio ha generado un cuello de botella que hace imposible que todos puedan acceder de modo formal a un lugar para hacer minería legítima. Entonces eso tiene que corregirse. Yo sé que es difícil, o sea, no estoy hablando, pero creo que la cosa es así. Y por lo tanto, entonces, el gobierno tiene que esforzarse, ¿no? Dar una solución, porque al Perú le interesa que ese oro que se produce sirva para su desarrollo. A diferencia de lo que dicen muchos, el oro no es igual que la coca, que la cocaína. La cocaína es un producto tóxico y delictivo. El oro no. El oro por el contrario debería ser una bendición, y resulta inaudito que en este país bendecido por el oro, que se pelean todos los países en el mundo ahora que estamos en un clima de tensión mundial y donde además los BRICS están caminando para hacer Ángel, perdón. una nueva moneda que reemplace al dólar, respaldada en el oro. Pues, sí. El Perú teniendo oro, tengamos los problemas que tenemos. Solamente aquí en el Perú pasa eso. Sí. Ángel, perdón. Quisiéramos volver al Congreso. El tema del Congreso, que ya le queda poco menos de un año, ¿no? Las legislaturas para que entregue
el acto parlamentario a un nuevo Congreso. En ese sentido, el Congreso se ha desprestigiado también en los últimos años. ¿Cuál crees que sería el rol o la misión de esta nueva mesa directiva? Entregar un Congreso saneado para una nueva bicameralidad. Tienen un cuantioso presupuesto otorgado por el gobierno de Dina Boluarte, limpiar la imagen del Congreso, considerando que las comisiones de ética por ahí archivado muchas denuncias de congresistas, mochasueldo, etcétera. Mira, hay cosas que van a cambiar, otras cosas que no. Yo creo que este es un Congreso que efectivamente tiene, pero sin embargo ha hecho cosas importantes que tampoco no me voy a dejar ganar por la mezquindad política y me voy a omnibular entre. Este es un Congreso que ha permitido recuperar la bicameralidad, ¿no? Está haciendo un esfuerzo para quitarle poder a las mafias caviares enquistadas en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, ¿no? Está haciendo un esfuerzo para que la gente que combatió al terrorismo en los saciagos en las últimas décadas del siglo pasado no sigan perseguidos como hasta ahora toda la vida. Y ese tipo de cosas... ¿Pero qué del control político? El control político. No, pues por supuesto, pero mira, esos aspectos yo creo que tienen que seguir desarrollándolos, ¿no? Allá hay una batalla que dar, vamos a ir a un enfrentamiento con el caviaraje mayor a nivel internacional, con la Corte Interamericana, y el Congreso debe estar firme en la defensa de los intereses nacionales. Eso es el tema que yo creo que hay que poner por delante. Si me preguntas qué cosa tiene que hacer, esas son las cosas que tiene que hacer. Ahora, en cuanto a control político, efectivamente, pues el gobierno, el Congreso le está dando el respaldo al gobierno y punto. Y ya las cosas no van a cambiar mucho en ese sentido. Yo no estoy planteando un Congreso ideal, ni mucho menos, sino un Congreso posible, un Congreso que en estas condiciones pueda, pues, como tú bien dices, salir de la mejor manera y entregar un país sosegado para que al momento de concurrir a las urnas, los peruanos escojamos con inteligencia y con capacidad a nuevos y mejores autoridades para el gobierno y para el Congreso también. Perfecto. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu tiempo. A ti. Bueno, Oye, un fuerte abrazo, me ha dado mucho gusto hablar contigo, hasta cualquier oportunidad. Bueno, gracias. Esperemos que sea pronto. Salud. Nos vemos. Salud. Chao. Bueno, estuvimos conversando con el analista político Ángel Delgado, a título personal, como bien mencionó, pero también actualmente jefe legal constitucional del Congreso de la República.